Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase 9 del curso básico de instrumentalismo industrial. Hoy nos corresponde hablar de los elementos finales de control y vamos a hacer una breve, digamos, dinámica, bueno, una presentación breve aquí como para ver de dónde utilizamos los elementos finales de control. Vamos a colocar aquí una pizarra. ¿Están viendo la pizarra, no? Bueno, ya vimos las variables presión, flujo, nivel, temperatura. ¿No? Que son como las variables básicas que ven en este campo y ahí por ahí, de ahí salen las otras que mencionábamos pues, al principio del curso que puede ser de pH, densidad, velocidad. Y estas básicamente, obviamente, pues aquí debe haber en un proceso, ¿no? Digamos, en un proceso. Tenemos los sensores. Los sensores para cada variable. Un sensor para cada variable, ¿no? Aquí vamos a tener el sensor de una variable. Para la parte de presión, pues vamos a tener un sensor tipo membrana, que más vimos ahí, un manómetro, etcétera. ¿Listo? De cada variable va a haber un sensor. Y esta va a ser nuestras entradas al sistema, a un sistema de control, ¿cierto? De entradas. Entonces, todas estas variables van a tener un sensor que va a ser nuestras entradas al sistema de control. Y aquí va a haber un control. Llámese PLC, llámese control de lazo sencillo, llámese DCS. Aquí está el control. Entonces, ayer en la clase de temperatura veíamos un control de temperatura. Entonces, todas estas variables van a tener un sensor en el proceso y van a ir la señal a un control. Y sucede que en el proceso, pues yo necesito, ¿para qué necesito medir? Para tomar una acción, ¿cierto? Para tomar una acción que modifique el proceso, ¿no? Entonces, este control me va a dar una salida de acuerdo a un programa que yo le ponga por acá, ejecutando un programa, ¿cierto? Yo le coloco, digamos, bueno, ese programa yo lo voy a mencionar como un set point, o punto de referencia, punto de control, y con base en esta relación que hay entre la entrada y este punto de referencia o punto o set point o punto de control, me va a dar una salida y a dónde va a ir a un elemento final de control. Aquí están los elementos finales de control. Que puede ser, por ejemplo, que digamos de los sensores de presión, ya hablamos de los manómetros, etcétera, de los diferentes elementos que pueden medir la presión. Un flujo, para mí la variable flujo, medidor de flujo, pueden ser un medidor tipo turbina, un medidor tipo magnético, un medidor tipo ultrasónico. Para medir nivel también, un medidor de presión diferencial, un medidor de la misma presión también sirve para medir nivel, un tipo capacitivo. Bueno, y para temperatura, pues vimos que las termocuplas, los, ¿cómo se llama el otro? Termocuplas, RTDs,
termistores. Y eso va a ir, obviamente aquí va a estar el sensor. Aquí me faltó una parte que sería el transmisor, ¿cierto? El transmisor y este transmisor es el que me envía la señal al control, ¿cierto? Entonces, toda esta parte, algunos pueden ir separados, pero esto puede ser un conjunto como tal. Este equipo es un conjunto como tal, conjunto solo, o pueden ir separados. El sensor y el transmisor pueden ir separados, o el sensor y todo el conjunto ya puede ser un solo elemento, ¿no? Y me lleva la señal a este control. Este control, pues, de acuerdo a un punto que está establecido para un control, valga la redundancia que está establecido, entonces me toma una acción y me la envía a un elemento final de control, que puede ser, ¿qué? Dígame, un elemento final de control puede ser que los que manejan el tema hay algo, que puede ser Una válvula. una válvula. Normalmente, la mayor parte de los lo manejan válvulas. ¿Qué más puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser un elemento final de control? Un variador que controle un motor. Un variador de frecuencia. ¿Qué más? Ya tenemos la válvula y variador de frecuencia. Qué otro elemento puede ser un elemento final de control? Ya tenemos Un dos. sensor, un sensor no puede ser. ¿Un qué? Un sensor, Un sensor. ¿En qué caso podría ser un sensor un elemento final de control? sí, en caso para activar una válvula. Por eso, pero el sensor está acá en la entrada, miren. La entrada estamos hablando de esto como un proceso como tal, ¿no? Todo esto sería nuestro proceso, ¿ya? Todo esto aquí. Todo esto es mi. ¿Ya? Entonces aquí el sensor va dentro de la parte de lo que es la entrada del sistema, ¿ya? El control pues es el que ejecuta el mando que yo le voy a dar. Y los elementos finales de control son los que me hacen el cambio de la variable, ¿no? De la variable que estoy manipulando, ya sea presión, flujo, nivel, temperatura, velocidad, lo que sea. Entonces, mire que el sensor está en la parte de entrada, ¿ya? Y los elementos finales de control, acá el amigo Ángel me dice que una sirena, una baliza piloto, entonces, una sirena ya sería un indicador, ¿ya? Pero eso no es un elemento final de control, ya es un elemento adicional al sistema que puedo utilizar con esta misma señal, por acá una indicación, pero este no me va a ejecutar nada. Aquí tengo un piloto o una sirena y no me va a ejecutar nada. Simplemente me va a indicar, ¿no? Pero no me va a controlar. ¿Por qué? Supongamos, yo tengo aquí una tubería. Bueno, no, tengo aquí un tanque. Vamos a dar un control de nivel, ¿cierto? Acá tengo a la entrada una válvula de control. Digamos que es neumática. Y aquí tengo mi LT. ¿Qué es el LT? ¿Quién me dice que es el LT? El LT Transmisor de nivel. un transmisor de nivel, sí. Esta señal del transmisor de nivel, a dónde tendría que ir? A Pues, la entrada del controlador. entonces aquí vamos a tener aquí a un controlador. Una señal eléctrica que va a ir a un controlador. Y aquí tengo mi controlador. ¿Listo? En ese caso, como estoy controlando a nivel, ¿qué va a hacer? Un level control, ¿cierto? LIT. Si tiene indicador, pues O sería un
No, LIC, perdón, LIC. Control de nivel, Level Indicator Control. Entonces ahí, este controlador digamos, me va a accionar esta válvula. Aquí tiene un posicionadorcito, ¿cierto? Que es el que me manipula aquí el actuador. Y esta señal eléctrica me va a llegar acá desde el controlador. Con un set point que el operario le da ahí. Entonces, el operario dice, o bueno, el ingeniero del proceso dijo, bueno, este tanque necesitamos trabajarlo a un 50%. Entonces, este va a ser mi porcentaje, 50%. ¿Listo? Entonces, vea, aquí tenemos la entrada, que es el transmisor de nivel para el proceso. Entonces, aquí tenemos un lazo cerrado de control. Ah, que quién determina cuándo se llena y cuándo se baja. Pues obviamente tiene que haber una salida, ¿cierto? Una salida, digamos, acá tengo una bomba. Acá tengo mi bomba. Y esto me lo envía por no sé, a un edificio, lo que sea. Lo envía un proceso. Entonces, por ahí el consumo, la demanda de esta agua que tengo aquí, me va a hacer que esto suba o que baje. Si hay más consumo, pues va a bajar. Si hay menos consumo, va a subir el nivel aquí, ¿cierto? En este tanque. Va a subir o va a bajar de acuerdo al consumo, la demanda que haya de agua. Digamos que esto es agua. Entonces, yo en el proceso, el ingeniero del proceso me dice, mantenga eso al 50%. Entonces, acá le coloco un controlador y me coloca aquí una señal con respecto a esta referencia que es 50% y me va a manipular esta válvula. Voy a manipular la entrada de la válvula, la entrada de agua al tanque en este caso, ¿cierto? Entonces aquí tengo los tres elementos, vean. El sensor y transmisor, tengo el controlador y tengo el elemento final de control, que en este caso es una válvula. ¿Ya? Ese sería el ejemplo de un elemento final de control. Un variador de frecuencia, pues digamos, yo no quiero controlar la entrada, sino que quiero controlar la salida. Entonces, a esta bomba, a este motor de esta bomba, que tengo un motor M, y esta señal del controlador, entonces ya no me va a controlar la entrada, sino que voy a controlar la salida. Entonces, coloco un variador de frecuencia por acá, VDF, y el controlador me va a enviar la señal, ya no a la válvula, sino que lo voy a colocar aquí al variador de frecuencia, y este variador de frecuencia me va a manipular la velocidad de este motor. Entonces ya, a mí que ya cambió la cosa con el control, estoy controlando el mismo nivel, y este variador me va a controlar este motor para aumentar o disminuir la salida de un agua hacia una demanda que tengo por acá. Y ya esta válvula la dejo, yo la puedo dejar totalmente abierta, totalmente cerrada. Ya el elemento cambió aquí, ya no es este, sino que ya es este de acá, porque estoy controlando la salida del control del nivel, la salida de agua para el tanque que tenemos aquí, y ya es diferente. Entonces, aquí ya tenemos el mismo elemento sensor, va el controlador, y el elemento final de control ya cambió a ser un variador, ¿ya? Que no tengo variador, que puede ser una válvula también. Entonces, ya me cambia la cosa, digamos, ya no es el variador, sino que, digamos, acá en la tubería, acá tengo la tubería, ¿cierto? Coloco aquí mi válvula, y la válvula ya no la va a controlar en la entrada, sino que la va a controlar en la salida. Entonces, utilizo otra válvula. Entonces, aquí tengo la entrada, que es el sensor, con transmisor para el sistema de control. Para el controlador tiene un set point de 50% en este caso, que lo definió por ahí el ingeniero del proceso, y me va a manipular la válvula, y esta válvula, este motor ya va a trabajar a pleno régimen, y
me va a dar un flujo y lo va a regular ¿quién? La válvula de control. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la entrada que es el sensor, el controlador y el elemento final de control. Entonces ya hemos visto cómo medir las variables. Ahora necesitamos qué lo va a controlar, con qué las controlamos, ¿cierto? Esos son los famosos elementos finales de control. ¿Qué otros elementos podemos encontrar ahí? La válvula, las variables de frecuencia, ya vimos. ¿Qué más? Mencióname otro por ahí. Chat dice que amigo Ángel, una pregunta. Servomotores, arrancadores suaves, contactores, entrarían donde estaba dibujando el VR. Ajá, correcto. Sí, el amigo Carlos dice que una resistencia de calefactura también puede ser un elemento final de control. ¿Ya? Entonces, depende del proceso, ahí vamos a encontrar varios elementos finales de control. Obviamente, el elemento final sería la resistencia, pero la señal iría a un elemento que manipule esta corriente hacia esta resistencia, ¿no? Pero directamente la resistencia sería el elemento final de control. Puede ser también. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pues ya tenemos los arrancadores suaves, un contactor. Digamos, que yo quiero, este para procesos continuos, ¿no? Que el proceso sea on-off. Entonces simplemente ya no necesito esta válvula, la dejo libre ahí. Y voy a colocar un contactor aquí, o un arrancador suave, un contactor. Y este contactor me va a recibir una señal para que, ¿de dónde recibe la señal? Del controlador. Y me va a arrancar este el motor que tengo acá. Lo va a prender y lo va a apagar de acuerdo al set point. Entonces va a ser un control así, un control on-off, ¿cierto? Eso sería. Ah, sí, yo quiero controlar temperatura, la misma cuestión. Entonces, necesito acá, digamos, hagámosle aquí, necesitamos calentar esta agua de aquí. Pongámosle este control una resistencia por acá. Acá hay una resistencia calefactora en este tanque, ¿cierto? Y acá debo tener también puede ser un contactor ¿cómo se llama? Un relé, no le llamamos contactor, llamémoslo relé, que me dé el paso de corriente a la resistencia. Y por aquí debo tener un transmisor de temperatura con su sensor, un TT, y aquí va el TT, y le envío la señal a un controlador de temperatura. Este sería el controlador de temperatura, perdón, sería TC, controlador de temperatura, y este me va a dar una señal a este relé para que me dé el paso de corriente hacia esta resistencia. Entonces, mira aquí, el, el, el elemento general de control sería este conjunto, relé resistencia, ¿no? Y a la entrada sería el sensor y transmisor de temperatura, y el controlador sería pues el controlador de temperatura. Entonces, hay diferentes procesos. Miren, en un solo tanque pueden haber varios controladores, pueden haber varios elementos finales de control, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a ver ahora, los elementos finales de control. Bueno, aquí más ha llegado por acá. Listo. Entonces, eso es dentro del proceso. Eso sería un lazo cerrado de control. Llámese un control on-off o un control continuo. ¿Listo? Un control on-off o un control continuo. El control on-off siempre va a dar un rizado así. Y el control continuo, pues obviamente va a llevar una señal de acuerdo a un set point que se va a establecer de acuerdo a las necesidades del proceso. Pues va a estar ahí. La señal va a estar manipulada, la variable de control,
de acuerdo a un set. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver, ya vimos pues, las entradas, los sensores de entrada, los tipos para ver las variables, tipo, tiene acá. Y ahorita con qué vamos a manipular esas variables. Esas variables, ¿listo? Ah, ah, Entonces, un elemento final de control que es, ya que un elemento final de control es un dispositivo que altera el valor de la variable manipulada en respuesta a una señal de salida desde el dispositivo de control automático, típicamente recibe una señal de controlador y manipula un flujo de material o energía para el proceso. El elemento final de control puede ser una válvula de control, variables de velocidad, de frecuencia, motores eléctricos, una servoválvula, un relé, elementos calefactores de carácter eléctrico, un amortiguador. Cabe destacar que los diversos elementos finales de control, el de más amplia difusión es la válvula automática con actores neumáticos o eléctricos. El elemento final de control consta generalmente de dos partes, un actuador que convierte la señal de la controladora en un comando para el dispositivo manipulador y un mecanismo para ajustar la variable manipulada. Entonces, mire que ahí tenemos diferentes elementos finales de control. Aquí vemos varios, ¿no? Tenemos la válvula de control, tenemos conector neumático y conector eléctrico. Tenemos un cilindro neumático para accionar también válvulas tipo mariposa, una servoválvula. Tenemos un cilindro neumático que también, este para accionar válvula, este para ya accionar otro tipo de elementos. Puede ser una válvula o puede ser otro tipo de elemento manipulador de variable, ¿cierto? Aquí tenemos varios, vean. Entonces nos decía que un actuador, el elemento final de control consta generalmente de dos partes. Un actuador que convierte la señal del controlador en un comando para el dispositivo manipulador y un mecanismo para usar la variable manipulada. Entonces, en este caso, acá tenemos la válvula de control, la que tenemos aquí de color verde. El actuador, que es el diafragma que tenemos aquí, nos mueve el eje, y el manipulador de la variable, que es donde va el cuerpo de la válvula, ¿no? El cuerpo de la válvula, que es el que nos deja aquí. Por aquí ese nos va a controlar el flujo de un fluido. Va a salir por acá, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos nos sirve para control continuo? Este. Una servoválvula sería para control, ¿qué? On-off, ¿cierto? Para un control on-off, ¿listo? O un control todo, nada. Entonces, cada tipo de control que vamos a hacer, necesitamos un actuador, un elemento final de control adecuado a lo que nos requiere el proceso. Acá vemos los variadores de frecuencia, vemos los relés, vemos el servodrive, los motores. Entonces, normalmente, pues, entonces, digamos el componente motor. El motor va a necesitar o de este relé, de este contactor, valga la redundancia, bueno, contactor en el caso, que un contactor es un relé, o va a necesitar del variador para regular la velocidad del motor. Con este dejemos control continuo, y con este dejemos control on-off. Pues bien.
Este para hacer control o no, porque simplemente nos va a encender y apagar el motor de acuerdo a una condición de un proceso. No viste la tablita para eso. Y lo mismo para este relé de estado sólido. Entonces, depende de lo que necesitemos controlar, así mismo necesitamos el elemento final de control. Acá tenemos un servo drive. También, entonces aquí tenemos dos elementos. Puede ser variador motor, contactor motor. Ahora tenemos el servo y el motor. Y así sucesivamente para cada caso, ¿no? Entonces, esos son los elementos finales de control que vamos a ver. Por ejemplo, aquí seleccionamos las válvulas. Pueden ser con actuador lineal, con actuador giratorio, con actuador eléctrico y una válvula con control con un actuador manual, vean. Es un volante manual que es el operario, que va a manipular esta válvula, ¿no? Bueno, eso sería pues ahí el preámbulo ahí de qué, o dónde sirven las válvulas, dónde sirven, qué elementos finales de control podemos tener, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es una válvula? Hablando de las válvulas de control. Es un elemento final de control que implementa la estrategia de control. ¿Cómo la implementa? Manipula una variable influyente en la planta y modulando el paso de un fluido por medio de un obturador, disco o esfera. Compensa las variaciones de carga que afectan la ganancia del proceso para mantener la ganancia del lazo constante. Entonces, aquí les muestro pues hay diferentes fabricantes, marcas de válvula de control. Hay tanto de fabricación europea como fabricación americana. Aquí vemos los diferentes símbolos que identifican pues los tipos de válvulas que podemos encontrar en un proceso. Vemos acá el primer símbolo que vemos es una válvula de compuerta. Aquí dice una válvula manual con operación manual, de operador manual. Una válvula con actuador neumático, una válvula con actuador motor, una válvula con motor hidráulico, un, una válvula, ¿cómo se llama una Bladder valves, eh, válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas de mariposa. Acá vemos que son operadas con sistema neumático, con válvula solenoide, un diafragma, con tipo motor, una torre tipo motor, válvula cheque, válvulas de seguridad, válvulas de alivio, válvulas de 4 vías, de 3 vías, válvula cuchilla, válvula pinch, válvula, este ya es humano. No. Esos son ¿cómo se llaman? Los gráficos, ¿no? Los símbolos gráficos para elementos finales de control que usted puede encontrar en los procesos.
en los procesos. Acá vemos el esquema de una válvula de globo. A ver, veo en el chat quién conoce las válvulas. ¿Quién ha manejado válvulas? Lo que lo presente ahí, ¿quién ha trabajado con las válvulas? ¿Con qué tipo de válvula ha trabajado? Escriban en el chat. ¿Qué tipo de válvulas conocen ahí? De diafragma y ¿cuál es la válvula o no? Que me dice el amigo Carlos. Esto que vemos acá, ¿cuál es una válvula o no? ¿El actuador neumático? Dice el amigo Carlos por acá. Aquí tenemos dos actuadores neumáticos. Este que es giratorio y este que es el lineal. ¿Ya? Dice el actuador neumático es otro amigo trabajador. Pues, vea. Entonces, por acá. Y la de motor eléctrico no puede ser una válvula o no. Carlos Jiménez. Bueno, válvulas o no, pues no existen válvulas o no, ¿cierto? Pero aquí están o sea, ¿qué es lo que es o no? El controlador, el tipo de control que vamos a usar en el procesador. Puede ser con yo con esta válvula de actuador neumático puedo hacer un control o no, o puedo hacer un control continuo, lo que veíamos ahora, ¿ya? Pero no quiere decir que la válvula sea o no, ¿ya? La válvula es simplemente el elemento que va a condicionar tu variable, que es de aquí, que va a alterar el valor de la variable, ¿no? Esa, esa definición estaría mal utilizada, la válvula o no. Que es o no, de acuerdo al proceso o al control que estamos utilizando en el proceso, ¿no? ¿Ya? Pero no quiere decir que sea una válvula o no. Porque yo puedo decir, sí, sí, o sea, la válvula va a abrir con una actuador neumático, pero entonces yo con esta válvula puedo hacer control o no, del que hablábamos ahora, o control continuo. Digamos que tengo un set point, digamos el tanquecito que veíamos ahorita, ¿no? Aquí voy a controlar este nivel que tengo aquí en el tanque de agua a un 50%, lo que les decía. Entonces mi set point va a ser 50% del tanque o de la medida que tenga ahí, del punto de control. Entonces, este va a ser mi set point. Entonces, si yo hago control continuo, la relación no, la gráfica que me daría con una válvula sería control continuo, ¿no? Él trata de seguir, digamos, que el nivel empezó por acá, entonces el controlador la va llevando, la va llevando, la va llevando y la va acercando a este set point, la va acercando a este set point, hasta lograr estabilizarlo y llegar a lo más parecido posible al set point. La variable, estamos hablando de la variable de nivel. Y el control o no, pues simplemente el control lo que hace es manipular la válvula. Cuando, digamos, si se sube el nivel, la cierra para que, se sube el nivel, la cierra para que el nivel que subió, entonces,
se pasó el nivel de seco, entonces la cierra para que, o la abre, depende de donde esté, para que me baje el nivel. Ah, se bajó el nivel, entonces vuelve y otra vez manipula la válvula y la abre toda o la cierra toda y mantiene un rizado. Entonces, mire, esa es la respuesta de un control de acuerdo a la acomodación. Pero no quiere decir que la válvula sea o no. O sea, eso no, o es continua de acuerdo o regulada, ¿no? Regulada de acuerdo al proceso donde la vamos a utilizar. ¿Ya? De acuerdo al tipo de control que estemos haciendo, ya sea control on-off o control regulado. Entonces, hemos utilizado la misma válvula para los dos casos. ¿Ya? Bueno. Entonces queda aclarado el concepto ahí, amigo Carlos, sí quedó entendible ahí. Entonces, la válvula, aquí tengo una válvula de control de motor eléctrico, con esta también puede ser control continuo, puede ser control on-off, ¿ya? ¿Cuál responde mejor? Ya tengo que ver las características del actuador, cuál de los dos es más rápido, y así sucesivamente. Entonces, hay muchas características que debo tener en cuenta para ver cuál es mejor para trabajarlo en ese caso ahí, ¿no? Entonces, mire que aquí en estos gráficos, ninguno nos habla de una válvula o no. Siempre nos habla del tipo válvula mariposa, válvula de cortina, válvula aguja, válvula mariposa, que más, y así sucesivamente, válvula de alivio, pero no hay válvulas que relativamente se llamen o no. No le hizo o no, pero porque está trabajando en un control o no, un control regulado, es una válvula continua, sucesivamente. Bueno, esto en cuanto a los gráficos. Que me cerró que me cerró Bueno, entonces, ahí entendiendo el término de qué es una válvula, tipo de válvulas, acá vemos una tabla referencial de presiones de trabajo norma ANSI a cero carbono. Eh, tabla referencial de presiones de trabajo norma ANSI a cero carbono para válvulas de diferente temperatura y presión, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí la temperatura y la presión. Entonces, de acuerdo a la norma ANSI, pues yo tengo válvulas tipo ANSI 150, 300, 600, 900, 1500 para este material, el acero al carbono, ¿no? Y aquí nos habla la primera trabajo en PSI, temperatura en Fahrenheit. Pero si yo estoy, por ejemplo, yo estoy utilizando ahí lo que es estas unidades, PSI y Fahrenheit, ¿qué sistema estoy manejando? ¿Quién me dice ahí qué sistema de unidades estoy manejando? El sistema internacional de medidas. Si yo estoy manejando PSI y Fahrenheit para esta tabla, sistema inglés. Bueno, entonces, esa es una tabla de referencia para válvulas bajo la norma ANSI, tipo 150, 300, 600, 300, 100, 1500, ¿no? Bueno, 900 y 1500. 150, 300, 600, 900 y 1500. Entonces, la presión va relacionada con la temperatura, lo de las válvulas, ¿no? La presión de diseño de las válvulas. Si, por ejemplo, yo tengo una válvula ANSI tipo 600, entre 20 y 100 grados Fahrenheit,
la presión de trabajo va a ser de 2160 PSI. Y si aumenta la temperatura, la presión va a disminuir. Por ejemplo, acá tengo 750 grados y la presión para la válvula 600 sería de 850 PSI, ¿no? Mientras que a baja temperatura, entre 20 grados y 100 grados Fahrenheit, pues para esta misma válvula sería, la presión sería 1440 PSI. Ahora, a menor temperatura hay soporta mayor presión. Mientras que la temperatura va subiendo, la presión de trabajo que soporta va a ser menor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, ¿quién me dice por qué pasa, por qué una relación inversa? ¿A qué se debe, a qué se debe acaso con las válvulas de acero al carbón? Porque a medida que la temperatura aumenta, la presión va disminuyendo. La presión de trabajo para estos elementos. ¿Qué me dicen ahí? Y tiene una explicación lógica de eso. ¿Quién me dice algo? Colabórame ahí, pues, ¿quién me dice algo? Toma aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A mayor temperatura hay menor presión. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fenómeno ahí que tendríamos en el caso? Obviamente, a mayor temperatura hay menor presión, porque la temperatura que hace con las moléculas de los cuerpos, en vez de contraerlas, las expande, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Digamos, en la molécula del acero, lo que hace es como debilitar esa fuerza que tienen las moléculas, por lo tanto, la presión que va a soportar es menor. Si la temperatura es baja, que va a soportar mayor presión. Entonces, son los efectos de temperatura para los elementos en un proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta aparte de cómo es la reacción de los materiales para esa parte, en este caso de las válvulas. Acá tenemos una tabla de referencia de presión de trabajo, norma DIN, para el mismo acero carbono. Entonces ya la norma ANSI va a tener una presión tipo, una válvula ANSI tipo 150, 300, 600, 900, 1500. Y la norma DIN pues ya me va a manejar otra nomenclatura, ¿cierto? La tipo PN10, PN16, 25, 40, 63, 100. Y lo que diferencia ahí pues sería la relación de presiones es casi similar. Acá tenemos PSI Fahrenheit, acá arriba bar y Celsius, porque estamos utilizando el sistema internacional. En el sistema internacional de medidas tenemos ahí la presión en bar y la temperatura en Celsius, ¿no? El sistema inglés, pues ya dijimos que el PSI Fahrenheit. Normalmente, cuando ven esta unidad que se llama bar, si se utiliza, no, o sea, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene singular ni plural, o sea, se utiliza el nombre bar. Digamos, yo no puedo, no debo decir 15 bares. No, bares es una cosa es un bar de medida y otra cosa son los bares. Los bares ya es otra cosa. ¿No? Acá en Cali, pues, es otra, se refiere a otro elemento, los bares, ¿no? Uno no debe decir, tengo 15 bares, digo, 150 bares. No, 150 bar. No bares. Para que no se expresen de esa manera, las unidades hay que utilizarlas en su nombre genérico, como
como es, ¿no? El que diga 150 bares, está expresando mal. Bueno, aquí pues están las tablas de referencia. Les queda tabla de referencia para las válvulas tipo, Fisher, con actuador neumático de diámetro. bueno, vamos a ver aquí un pequeño video. Cómo se va una válvula de control Fisher con el actuador 667. Bragma, modelo 667. Aquí se muestra la válvula completa, sin el posicionador. Lo que podemos ver son las dos partes principales, el actuador y el cuerpo. El cuerpo de una válvula es la parte que se conecta a la tubería de proceso. El actuador es la parte de la válvula de control que responde a la señal de control aplicada y ocasiona el movimiento que repercute en la modificación del flujo de fluido. El actuador mostrado es el modelo 667 y cuando se aplica aire, el actuador se retrae y abre la válvula. La entrada de presión se muestra en la fotografía. En la siguiente imagen se muestra cómo el técnico afloja la tuerca de seguridad, la cual es una pieza que mantiene unido y firme el actuador con el cuerpo. El siguiente paso es desacoplar el vástago del actuador del vástago de la válvula. En las válvulas de la marca Fisher hay una pieza llamada conector de vástagos que sirve a ese propósito. El dibujo de la derecha nos muestra de forma interna el actuador y resalta la ubicación del conector de vástagos. Retirando los dos tornillos del conector de vástagos, podremos separar los dos bloques del conector. Un acercamiento se muestra en la fotografía inferior. Ahí vemos la mitad posterior del conector de vástagos y vemos también cómo acopla las cuerdas de ambos vástagos en dicho conector. Este acoplamiento mantiene unidos a los vástagos mientras se mueven. Una vez retirado el conector de vástagos, el cuerpo y el actuador de la válvula pueden ser desacoplados. El actuador se agarra firmemente y se jala hacia arriba para desacoplarlo completamente. Continuando con el desarme de la válvula, primero nos enfocaremos en el cuerpo. La tapa o bonete está sujeta al cuerpo de la válvula por 4 tornillos. Retirar los 4 tornillos y luego levantar el bonete. Este se trae consigo las partes internas de la válvula. Una vez que has quitado la tapa, también hay que extraer el asiento, el cual puede ser tomado sin necesidad de herramienta adicional. El asiento es el lugar donde el obturador sella o abre la conducción del fluido. El cuerpo, que es mostrado a la derecha, sirve de soporte a todos los elementos. Sirve para el paso del fluido entre el tubo y las conexiones y está sometido a las mismas condiciones de temperatura, presión y corrosión que la tubería. El obturador es la parte que hace que la sección de paso de la válvula varíe y por consecuencia regula el flujo a través de la válvula. El obturador va dentro de una pieza llamada jaula y esto determina la característica de caudal de la válvula. ¿Qué es la característica de caudal de la válvula? Es la relación que existe entre la posición del obturador y el caudal o flujo de paso de fluido. Hay 3 principales: apertura rápida, igual porcentaje y lineal. En la fotografía, el obturador tiene una jaula tipo apertura rápida. Quise añadir esta siguiente fotografía donde tenemos una jaula tipo igual porcentaje junto con su obturador. Otros elementos internos del cuerpo de la válvula son la empaquetadura. La empaquetadura normal suele ser de aros de teflón PTFE, de sección en B y comprimidos con un resorte. También pueden ser de asbesto o grafito. La elasticidad del resorte
ayuda a mantener una cantidad apropiada de fuerza sobre la empaquetadura a medida que el material de empaquetadura envejece y se desgasta. Las partes principales de este tipo de empaquetadura llamada estándar se muestran en la fotografía de la derecha. Ahora toca turno al actuador. Hay que comenzar aflojando las tuercas de los tornillos que mantienen la tapa o la caja superior del diafragma. Quedará descubierto el plato del diafragma y el propio diafragma. Un único tornillo mantiene el plato del diafragma al vástago del actuador. Para continuar, te muestro un dibujo a la izquierda con las partes que forman el actuador neumático 667 para que puedas relacionar las fotografías. Una vez retirada la tapa superior, se afloja el ajustador del resorte hasta extraerlo. Así podrás quitar el asiento del resorte y el resorte. El diafragma, el plato, el asiento y el vástago del actuador se muestran en la fotografía. Las piezas se ensamblan en una sola dirección de manera fácil. Tenga mucho cuidado de seguir ese orden. Por último, hay que quitar los 6 tornillos que mantienen la caja inferior del diafragma conectada al yugo. Al quitar la caja inferior, queda a la vista una punta. Finalmente queda el yugo. Hasta este punto hemos terminado de desarmar la válvula. El mantenimiento mecánico puede comenzar. El mantenimiento mecánico suele ser un proceso de lapeado o pulido de algunas piezas, como el obturador y el asiento. También el cambio de empaques y juntas, así como reemplazo de piezas dañadas. Después se debe ensamblar la válvula y continuar con el procedimiento de calibración. Bueno, ¿qué preguntas tienen ahí al respecto con esto de los actuadores, el cuerpo, la válvula? ¿Alguna pregunta especial? Aquí pues veíamos aquí cómo es el mantenimiento de una válvula. Hay que tener en cuenta cuando se desarme este actuador, el resorte, ¿no? Hay que extensionarlo porque si no, el stop para la válvula, ese que más este es el stop para. El stop para poder es la parte donde ajusta el empaque, ¿no? Aquí internamente, este eje, mm, eje que tiene movimiento y va a mover el obturador acá en la parte del sello interno de la válvula, ¿no? Por aquí normalmente van a ir fluidos para que no se escape o no haya fuga. Entonces, el press stop, que es este, me va a condicionar el empaque que yo pongo aquí y me va a servir de sello. Eso se llama prensa stop. Es el que me lo prensa stop que le ponen ahí. ¿Alguna otra pregunta ahí? Aquí vemos pues el obturador. Esto es una válvula tipo globo. Y esto sería una jaula. Una jaula son este sistema es utilizado para válvulas para trabajar en altas presiones. Y más le vemos aquí así de esta parte. Y una pregunta por ahí. Bueno, pues digamos.
Aquí vemos un elemento, ¿no? Que es este de aquí, que es el posicionador. Realmente el que nos va a regular o sea, es el posicionador que hace. Primero, pues, es como el relé, digamos la analogía entre el relé eléctrico, ¿no? Eso es lo que hace el acoplamiento, a este es el que le llega la señal desde el controlador. Yo tengo un control acá, llámese de control de nivel, un control de temperatura, control de flujo, control de presión. Cualquiera de estos controles que vaya a ejecutar en el proceso, me va a enviar la señal directamente a este posicionador que tengo aquí. Este es el que me recibe la señal eléctrica y él va a convertir esa señal eléctrica a una señal neumática. Entonces, este es el posicionador. Bueno, ¿qué más hay por acá? ¿Alguien preguntó algo? Y ese es el posicionador. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta ahí? Una válvula puede ser normalmente abierta o normalmente cerrada, ¿ya? Depende de dónde o por dónde le llegue el aire, digamos en este caso a este actuador. Si le llega, esta es una válvula tipo, puede ser tipo bola o tipo mariposa, y de acuerdo al acondicionamiento que tenga aquí el acople pues, entre el cuerpo y el actuador, puede ser tipo normalmente abierta o normalmente cerrada de acuerdo a la posición donde esté la entrada de aire, ¿ya? Para este caso. Entonces, digamos, si el aire, sin aire, normalmente el resorte que haría es digamos, en esta de acá, en aire, sin aire, en el actuador. Normalmente, ¿qué haría? El resorte empuja, digamos, el diafragma hacia arriba y me lleva este vástago que tengo internamente, lo sube, entonces queda normalmente abierto, ¿cierto? Si el aire estuviera por debajo, acá tendría que, el resorte estaría en la parte de arriba, acá en esta parte de acá, iría el resorte. El resorte me ejecutaría me envía, me hace fuerza a este eje y me impulsa ¿cómo se llama? Este obturador a que se una con el sello, por lo tanto lo va a estar normalmente cerrada. Entonces, depende de cómo es el cuerpo de la válvula, cómo es el actuador. Entonces, así mismo. Entonces, yo no puedo decir que el actuador sea normalmente cerrado, normalmente abierto. No, lo determina es cómo está acoplado el cuerpo de una válvula al mismo actuador. Entonces, todo el conjunto, hay que tener en cuenta todo el conjunto, ¿no? Para decir que una válvula es normalmente cerrada o normalmente abierta. Gracias. Voy a pasarles ahí el link de asistencia. Entonces, hablando de la clasificación de las válvulas, las válvulas de globo. Aquí tenemos de asiento simple, se emplean para fluidos en baja presión. La válvula de asiento doble o de actuador equilibrado se emplean en válvulas de gran tamaño y alta presión. ¿Qué es el asiento simple? Pues simplemente tiene un solo tapón y un solo asiento. Y acá en este caso tenemos asiento doble, dos tapones, dos asientos.
válvulas de ángulo. Permite un flujo de caudal regular sin necesidad de turbulencias y es adecuada para disminuir la erosión. El diseño de esta válvula es idónea para trabajar con fluidos que vaporizan, grandes presiones diferenciales y fluidos que contienen sólidos en suspensión. Válvula de macho. Aquí vemos la figura de una válvula de macho. Es un asiento especial que tiene un giro centrado y lo que hace esto es pues, girar. Tiene un giro para que manipule, o ya sea abriéndola o cerrándola. Entonces, si gira para acá, se desalinea este orificio que vemos aquí con el orificio de entrada de la válvula y se cerraría en este caso. ¿Ya? Hay válvulas de orificio ajustable. Consiste en un cilindro que está perforado con los orificios, una de entrada y otro de salida, y que gira mediante una palanca exterior accionada manualmente o por un servomotor. El hilo de obturador tapa parcial o totalmente las entradas y salidas. Controlando el caudal, se utiliza para combustible gaseoso o líquidos, vapor, aire comprimido y líquidos en general. La válvula de flujo axial consiste en un diafragma accionado neumáticamente que mueve un pistón, el cual comprime un fluido hidráulico contra un obturador formado de material elastómero. El obturador se expande para dejar el flujo. Estas válvulas son silenciosas y se emplean en gases. Válvulas de tres vías. Aquí ven la figura de válvula de tres vías. Se dice que se emplean generalmente para mezclar fluidos o bien para derivar de un flujo de entrada, dos de salida. O sea, el flujo puede venir por aquí y yo puedo desviar el flujo hacia un sentido o hacia el otro sentido, de acuerdo a cómo lo ejecute, ¿no? En este caso, estas válvulas sí son on-off. En un gran porcentaje. O sea, me refiero a que se utilizan en esos puntos, aunque puede ser que también se pueda regular y yo diga, voy a distribuir el fluido para acá y para acá en un porcentaje X, pero es muy escaso que haga de control así, ¿no? Pero se puede ser, pero en la mayor parte de estas válvulas se controlan de esta forma, on-off, o lo envía por acá o lo envía por acá. Válvulas de jaula, aquí vemos es una válvula muy resistente a las vibraciones y al desgaste. Se emplean en válvulas de gran tamaño y fluidos de alta presión. Aquí refiere la jaula a una guía que tiene aquí. Aquí en esta parte tiene una guía. La que ven aquí. Esta es una guía, como se vio en el video. Esto me ayuda pues a que este vástago y este tapón esté mayor, o sea, esté centrado y las fuerzas que haga el fluido, la presión hacia acá, hacia ese vástago, pues en su mayor porcentaje la va a soportar la jaula y no el vástago como tal, ni el tapón. Esa sería la válvula la válvula de compuerta, por estas se utilizan para control todo o nada, ya que en posiciones intermedias tiende a bloquearse, se caracteriza para una baja pérdida de agua. Entonces, de agua, bueno, de carga, baja pérdida de carga. Entonces, o la ahorro toda o la cierro toda. No es conveniente, pues, tenerla en su punto intermedio, estas válvulas de compuerta. ¿Alguna pregunta ahí al respecto?
Acá vemos las válvulas en Y, adecuada como válvula de cierre y control, se caracteriza por la pérdida de carga y gran capacidad de caudal. Además, posee un autodrenaje con un cierto ángulo. Válvulas de cuerpo compartido se emplea para fluidos viscosos y en la industria de alimentos es una modificación de la válvula de asiento simple con el cuerpo partido en dos partes entre las cuales presiona el asiento. Válvulas tipo Saunders, son válvulas de diafragma, una membrana flexible que a través de un vástago unido a un servomotor de fuerza contra un resalte del cuerpo. El cuerpo de la válvula puede revestirse con goma o plástico para fluidos agresivos. La válvula de compresión, no voy a decir comprensión, ¿no? Es válvula de compresión, la parte funciona mediante la operación de dos o más elementos flexibles y se aplica en el manejo de fluidos corrosivos, viscosos o sólidos en suspensión. Válvulas de obturador excéntrico rotativo, las válvulas de obturador cilíndrico excéntrico, las válvulas de mariposa, las válvulas de ola, son diferentes pues, clasificaciones de válvulas que encontramos en el mercado, ¿no? Aquí vemos un clúster de válvulas. En los procesos industriales es común controlar el flujo de varias tuberías a través de un nodo o matriz de válvulas de 4 o 5 vías. Las matrices de válvulas se encuentran comúnmente en la industria del procesamiento de bebidas, cerca de la etapa de envenenamiento en tanques y cisternas. Cabe señalar que en este tipo de industria es obligatorio el uso de acero inoxidable en todo proceso. Acá vemos un clúster de válvulas en un proceso. Y aquí miramos aquí luego la válvula de control. Aquí tenemos el cuerpo de la válvula. Mire, está el obturador, está el vástago, está el empaque. Aquí este empaque va a estar sostenido por el estopa que preguntaba el amigo ahora. Acá vemos el diagrama, los resortes. El resorte puede estar arriba o en esta parte o en esta parte de acá, en este caso, para determinar pues, la posición de la válvula, ¿no? Este elemento posicionador que le hablaba es el que recibe la señal del controlador y me transforma o sí, me hace pasar aire al actuador. Se ve claro aquí, ¿no? La composición de la válvula. ¿Qué preguntas tienen ahí al respecto? ¿Qué preguntas al respecto tienen ahí, muchachos, señores? ¿Ninguna? Acá puede estar la composición del actuador como tal, componentes, los componentes. Tenemos diferentes, en el cuerpo de la válvula. En el cuerpo de la válvula debe resistir la temperatura y la presión de fluido sin pérdidas, tener un tamaño adecuado para el canal que debe controlar y ser resistente a la erosión o la corrosión. Hay diferentes materiales, puede ser bronce, puede ser hierro fundido, puede ser acero, acero inoxidable. Por lo general, el cuerpo de la válvula siempre viene materiales como esto, como el bronce, como el hierro, como el acero de carbono, ¿no? El obturador, pues sí ya son materiales más resistentes, el acero inoxidable, hay diferentes materiales pues, para eso.
¿Qué pregunta tienen ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna? Esta puede la disposición de los cuerpos internamente. Un árbol de un solo asiento, un árbol de simple asiento. Y hablando de las empaquetadoras, pues están los diferentes materiales como teflón, un perfluoelastómero con anillos de teflón rellenos con fibras de grafito, con filamento laminado en cinta, el PTFE, que es el politetrafluoretileno o teflón. La etapa de control une el cuerpo del servomotor y en su interior se desliza el vástago del obturador accionado por el motor. Para que el fluido no se escape a través de la tapa, es necesario disponer una caja de empaquetadura, la cual debe ser elástica, soportar la temperatura de trabajo con un bajo coeficiente de rozamiento, químicamente inerte y ser dieléctrico. Traemos diferentes asientos, obturadores, pueden ser en inoxidable, Asteloy, Monel, Estel, con un pH de 17 a 4 pH y endurecido de materiales termoplásticos. Características de caudal inherente. Apertura rápida. El caudal aumenta mucho al principio de la carrera, llegando rápidamente al máximo. Lineal. El caudal es directamente proporcional a la carrera. Isoporcentual. Cada incremento de la carrera del obturador produce un cambio en el caudal que es proporcional al caudal que fluía antes de la variación. Otras curvas características son parabólica, tajadera, mariposa y la tipo bola. Este es un cuerpo de simple asiento. Traemos también un solo asiento nomás. Este es una guía, no es el asiento. El asiento como tal es este que ven aquí. Es como una corona invertida, ¿no? Diferentes tipos de asiento. Válvulas tipo globo con guía superior e inferior. Las válvulas globo con guía superior e inferior tienden a ser usadas en mucho menos proporción. Se la encuentra para presiones en la norma ANSI clases de 150 a 300, gama usual de tamaños entre 0.5 y 24 pulgadas. Se las puede encontrar para temperatura entre 50 Fahrenheit y 800 Fahrenheit, caídas de presión de hasta 3000 psi. Si tomamos como referencia para las capacidades de flujo la válvula de guía jaula, dentro de un tamaño de 3 pulgadas, podemos decir que estamos con 0.90 de las mismas. El costo de mantenimiento es más elevado que en las otras. La rentabilidad está en 50 a 1, en calidades estándar de 30 a 1, ¿no? Aplicaciones para servicio general son las de mayor precio. La válvula de globo con guía superior e inferior, este diseño es naturalmente balanceado, buen comportamiento frente a las válvulas frente a las vibraciones, capacidades grandes, válvulas de globo, asiento, normalmente se tienden a aplicar a fluidos viscosos o aleas.
Características típicas son apertura rápida, lineal y porcentaje igual. Apertura rápida, esta característica se distingue por una alta ganancia al comienzo del recorrido y el caudal alcanza el máximo con un mínimo recorrido. Si es lineal, en esta característica se produce un aumento de caudal proporcional al recorrido del macho. La ganancia es constante, como hablamos de característica inherente, esto es con caída de presión constante. Porcentaje igual. En esta característica, las variaciones porcentuales de caudal relacionadas a las variaciones porcentuales del recorrido del macho son una constante. Vemos las diferentes curvas aquí para entre las características de las válvulas. Mire este tipo de diferentes tipos de obturadores o asientos. Hay obturadores para característica lineal, para característica igual porcentaje, característica de apertura rápida, característica de tipo parabólica. Entonces, eso pues ya lo determina el tipo de fluido que vamos a manejar en los procesos, ¿no? Y la velocidad de respuesta que necesite una válvula o el accionamiento pues, de la válvula como tal. Aquí hay diferentes tipos de asientos. Acá tenemos, vean, un asiento de apertura rápida, un asiento lineal y un asiento de igual porcentaje. Mire la diferencia, pues, cómo es. Preguntas, preguntas, preguntas. O se me están durmiendo, amigos. Normalmente cuando se habla de una válvula de control, pues debemos tener en cuenta esta parte de coeficiente CB y KB. Y KB presenta una relación de 100 a 1. En estas válvulas imitan un valor ajustable de la carga del obturador, con lo que se reduce el valor de CB o KB. Y un cálculo de parámetros de la válvula. Características de caudal efectivas. En la mayor parte de las válvulas que trabajan en condiciones reales, la presión diferencial cambia cuando varía la apertura de la válvula, ¿no? Recuerden aquí que cuando yo tengo una presión y aquí hago una restricción, aquí me ocasiona una delta P, o sea, una diferencia de presiones entre un punto y el otro, ¿no? Un punto de entrada y un punto de salida. Para determinar el tamaño requerido de una válvula se necesita conocer el flujo volumétrico a través de la válvula, la presión diferencial a través de la válvula. El flujo o caudal de la válvula se determina, V igual a una constante por la delta P sobre gravedad específica. Acá algunas características que se utilizan como para la selección de las válvulas de globo. Dice que las válvulas de globo son durables, versátiles y fáciles de mantener. La aplicación dependerá de las condiciones de servicio. Fluidos limpios, fluidos viscosos, alta caída de presión, cierre estricto. Entonces, todas las condiciones debe uno considerar cuando vaya a comprar una válvula o cuando vaya a instalar una válvula en un proceso X. Aquí hay una guía de selección de la válvula globo. Dice globo, guía con jaula, balanceado en los casos. ¿Qué preguntas tienen ahí al respecto con esta guía de selección de la válvula, no?
Ahí vemos cuáles son las diferentes presiones eh, para diferentes tipos de válvula. En este caso, válvula de tipo globo, ¿no? Vamos a ver aquí el actuador giratorio, ¿verdad? Un pequeño video. Internamente, mire que aquí pues tiene los resortes. Cuando uno tiene estos resortes se utilizan ¿para qué? Para cuando necesitamos colocar la válvula en una posición X. Si no tira los resortes, la válvula puede quedar en una posición A o posición B, como quiera manejarla, ¿no? Pero aquí estos resortes son para mantener la posición de la válvula en una posición inicial, ya sea abierta o ya sea cerrada. Esta cremallera interna es la que hace mover pues, o sea, transmite el sentido de giro de la válvula principal. Tiene unos topes, mire cómo funciona el actuador. ¿Alguna pregunta ahí? Este es un actuador eléctrico. Aquí tenemos una válvula de 1,5 pulgadas, roscada, de 3 partes, con su actuador eléctrico, OM1, de activación on-off. Como se puede ver en este indicador, en este momento la válvula se encuentra cerrada. Y aquí atrás tenemos el activador manual. Este pequeño sistema, una llave de 8 milímetros. Voltearla para acá para que se vaya viendo cómo se puede abrir la válvula. Es un poco tardado, pero bueno, como se puede ver, se está abriendo y se puede llegar hasta el puerto de vuelta. Lo único que se necesita es ya sea una llave inglesa o una de estas para terminar la apertura. Como ven, una velocidad lenta y ahora indica que está abierto. Bueno, este es un actuador eléctrico, ¿no? Preguntas y respuestas. Vemos Esta ocasión tenemos nuestro posicionador electroneumático que maneja rangos de 4 a 20 miliamperes. Queremos lograr un control de posición en nuestra válvula de bola. Y bueno, tenemos todo nuestro equipo completo. Es actuador neumático, válvula de bola, en este caso es acero inoxidable 316, y el posicionador electroneumático a 420 miliamperes, es la señal que está manejando. Normalmente nosotros manejamos presiones de 6 a 7 bares, que es lo adecuado para manipular estos equipos. Y bueno, tenemos ya nuestro equipo conectado y listo para hacer las pruebas. Tenemos nuestra línea de entrada de aire y ya tenemos las conexiones adecuadas de actuador y posicionador electroneumático. Nosotros hacemos un servicio de calibrado a este tipo de equipos. Normalmente de fábrica vienen un poco, no vienen tan exactos. Tenemos que hacer esa calibración para que hagan la apertura y cierre correctos. Tomen la posición adecuada de acuerdo a la señal que se mande.
Vamos a probarlo en este momento. La válvula, como podemos apreciar, en este momento está abierta. Y nuestro calibrador, que es este de aquí, lo estamos manejando con una señal 20 miliamperes. Y nosotros empezamos a hacer un juego de señales. Vamos a apreciar la posición que va cambiando de la válvula. Aquí, por ejemplo, tenemos a 10 miliamperes, prácticamente el 50% de apertura de la válvula. Y si nos bajamos hasta los 4, a 4 miliamperes tenemos nuestra válvula totalmente cerrada y podemos seguir subiendo la señal y seguir jugando con la posición hasta llegar a totalmente abierta. Esta es la función que tiene y que cumple nuestro posicionador electroneumático. Se pueden utilizar también con válvulas de mariposa y tienen la misma finalidad, pero en este caso va a cambiar el tipo de válvula que se manipula. Bueno, ese es En esta ocasión tenemos el, el procedimiento para ajustar una válvula, ¿no? Para ajustarla con un posicionador electroneumático. Hay posicionadores neumáticos, posicionadores electroneumáticos. ¿Listo? ¿Qué pregunta tienen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vemos aquí ya pues esta clase de hoy.